Bueno, pues muchachos, entonces acá les voy a explicar todo el tema de lo que tienen que saber para ya poder comenzar a programar. Y bueno, primero que todo, acá les voy a mostrar qué es esta página web. No sé si ya la vieron no sé si en los videos que les envié mostraban esta página. Es Dartpad. Entonces la pueden buscar así, la pueden buscar en internet como Dartpad, literalmente. Y literalmente es una consola en internet, así como hay de C++, yo sé que en programación se usa mucho, eh, bueno, no me acuerdo de los nombres, pero Programmings creo que es una que se usa, que son compiladores online. Pues entonces para Dart también hay, este es directamente creado por Dart. Entonces es muy bueno. Si no, si en los videos tal vez que les envié ya hicieron lo de instalar Dart y tal vez instalaron Visual Studio, Visual VS Code, perdón, eh, pues obviamente es mejor hacerlo siempre desde acá, desde VS Code, si lo saben hacer. ¿Por qué? Porque les van a ayudar más. O sea, les va a ayudar más el IntelliSense, es que es eso, que es como que uno va escribiendo y uno pone punto, digamos, y le aparece toda la información de lo que debe, de los métodos que puede llamar, o cuando uno llama una función y le aparece toda la información de cuáles son los parámetros que debe enviar. Eso es lo que ayuda a que tengan un ambiente de desarrollo como VS Code. Pero si no, pueden hacerlo perfectamente acá. Yo, de hecho, voy a hacer el ejemplo acá en internet porque creo que tal vez es más cómodo, más fácil y más conveniente, ¿no? Y la verdad es que está hecho de una forma para que casi que la misma lógica dentro de programación es la que se va a aplicar acá. Nada más complicado realmente. Entonces, pues claro, y la forma en la que se van a hacer los algoritmos están en una carpetica que se saca algorithms, digamos, esta single machine, que básicamente esto es donde vamos a pegar el código que ustedes vayan haciendo. Ustedes no van a afectar directamente, paralelamente, el mismo repositorio, sino que van a hacerlo por su parte. Yo les voy a mandar el código, ustedes sobre ese código trabajan y luego lo devuelven. Eh, y se pega acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene eso? Que ustedes tienen la aplicación tiene una cantidad de archivos, pues ya yo creo que ya supera los 100 archivos. Y código, mucha cosa, ¿cierto? Ustedes no se tienen que preocupar por nada de eso. Nada. Los algoritmos van a estar totalmente aislados de toda la aplicación. Entonces, si ven, hasta se va a poder probar acá, que esto no tiene nada que ver con la aplicación. Lo único que tiene que hacer es cumplir con el input y el output, que son, y pues los parámetros, que es lo que permite que después vaya a hacer la conexión entre la aplicación con esto, ¿no? El input es la forma en la que se van a recibir los parámetros que necesarios, digamos, las matrices que se requieren recibir para programar, pues se va a recibir en este input, ¿verdad? Y va a seguir una estructura que ya va a estar establecida, porque es con la que se les va a enviar los datos desde la aplicación. Y el output, pues también van a tener que seguir una estructura establecida que es sobre la cual la aplicación va a leer los datos, ¿no? O sea, es como el contrato para que podamos trabajar separado, pero que se pueda incorporar literalmente solo copiando y pegando. Obviamente el input y output lo que imita son matrices, tablas, que acá yo se las puse. Lo que está imitando este list, tuple 2, que ya les voy a explicar bien qué es una tupla. Bueno, aunque ustedes saben Python, en Python las tuplas son un concepto que está, o sea, es un concepto de Python, digamos acá que acá toca importarlo, pero no, en Python sí es como, me parece genial, pero bueno, me estoy yendo por los lados. Es una tupla, ¿cierto? Para imitar la cantidad de posiciones y pues cada posición va a tener cada columna va a tener un tipo de dato distinto, ¿no? Porque digamos, acá va a ser un número, acá va a ser un tiempo, acá va a ser fecha, fecha, tiempo, acá va a ser número, tiempo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, eso es importante. ¿Y qué parámetros van a recibir? Van a recibir y con los que van a manejar, porque, o sea, el código que ustedes van a hacer va a estar, y voy a en esta clase, en la clase pues single machine, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen los parámetros Machine ID no lo van a usar. Es el ID de la máquina, a ustedes no les importa porque ustedes pues de hecho, sí, no les importa para nada. Esos son parámetros que es necesario que la clase lo tenga para la parte de conexión, pero a ustedes no les importa, ¿cierto? Entonces lo dejamos ahí. Van a recibir también el start date, que es una fecha que se recibe, que pues en la lista de trabajos que se van a programar con la single machine, la start date, pues es la fecha sobre la cual van a comenzar a programar, ¿verdad? Pues creo que es muy sencillo. Otra cosa importante, todo eso que yo he mencionado en las reuniones de que dinámicamente la aplicación va a identificar el ambiente de manufactura para enviarlo al ambiente que es y que va a ser una regla de tres con los tiempos, de cuánto tiempo dura, nada de eso va a estar acá. Todo eso o sea, la información que a ustedes les llega ya tiene todo eso procesado, ustedes solo aplican el algoritmo. Es decir, que estos tiempos que les van a llegar en la matriz de input ya están con la regla de tres asociados a la capacidad de esta máquina en específica y que
Si estamos en single machine es porque ya sabemos que solo hay una máquina, por eso es que solo hay un machine ID, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que ustedes no se tienen que preocupar por nada de eso, solo con esto de acá. También van a recibir el working schedule, porque es lo que hablamos hace 15 días, creo, o más, que pues la idea es manejar horarios, ¿verdad? Que la aplicación pueda manejar horarios de trabajo. Entonces acá van a recibir ustedes el working schedule, como una tupla de dos time of day, que es un tipo de variable, que es un tiempo del día, ¿verdad? Entonces, pues puede ser, digamos, de 8 a 5, que es la típica. Y la reciben acá, reciben ese parámetro. Y finalmente reciben la regla de despacho, es decir, ¿cómo funciona esto? La instancia de la clase se crea para calcular una sola regla de despacho. La clase va a tener todos los métodos de todas las reglas de despacho, pero cuando se instancia solo va a calcular una en específico. Por eso es que eso está en el constructor. Esto es un constructor. No sé si ya vieron todo ese concepto de programación orientada a objetos, pero ese es el constructor y básicamente ahí mismo apenas se construye la instancia o el objeto, él va a llamar a la función de la regla de despacho. Y ahí mismo esa regla de despacho va a llenar el output. Es decir que, ya vamos a ver más adelante, yo al crear el objeto, ahí mismo ya estoy calculando. Ahí mismo se hace el proceso de calcular. La regla de despacho va a llegar como un string del nombre de la regla. Acá ustedes pueden usar el que quieran. Lo importante, porque yo no sé, o sea, yo no sé cuáles son las estáticas, no sé cuáles son las dinámicas, no sé los nombres de single machine, etcétera, ¿cierto? Entonces ustedes acá, lo importante es que van a tener que programar un método para cada regla de despacho, como lo quieran hacer. Y pues cuando terminen, nos van a dar la lista de los nombres para nosotros saber desde la parte de la aplicación como, bueno, estos son los nombres que les tenemos que enviar. ¿Listo? Y pues acá hay un switch, que básicamente lo que hace es ver la regla de despacho y de acuerdo a la regla de despacho llama al método que hace handle, que sí, que procesa esa regla en específico. En este caso yo puse Johnson, yo sé, creo, la verdad no sé, pero estoy casi seguro que Johnson ni siquiera es una regla de single machine. Pero pues es la única que se me ocurrió para el ejemplo. Esto es un ejemplo, ustedes lo van a cambiar obviamente. Entonces digamos, él sí le llega que el nombre es Johnson, va a estar en mayúscula, eso sí, va a estar en mayúscula. Y no van a haber espacios, si van a haber espacios tienen que ser con este tab, no con espacios. Esa es la única que tienen que tener en cuenta. Y entonces si es Johnson, pues llama al método Johnson Roll, que va a estar acá. Y Johnson Roll va a tener toda la lógica de, bueno, si me llamaron a mí, vamos a aplicar la regla de Johnson, ¿verdad? Y pues entonces acá en este método sería todo el cálculo, que acá yo solo puse esto pues, para que haga algo, pero realmente va a estar todos los cálculos, recorrer las tablas, analizar, calcular, ordenar, todo eso va a estar acá. Y así va a haber una función para cada regla, entonces va a haber una regla que sea como, digamos, regla Johnson 2, digamos, y entonces pues yo le digo acá, en case Johnson 2 y entonces vamos a llamar a Johnson 2. Está bien. Vamos a llamar a Johnson 2. Vamos a hacerle un break. Listo. Y así sería. Entonces así ustedes van aumentando en el case de acuerdo a que vayan aumentando reglas. La lógica que ustedes quieran usar en esta clase, si no tienen que preguntarnos todo, o sea, no tienen que decir como, ¿será que es propicio esta función hacerla aislada o no? ¿O será que no? O sea, la única regla es que la única regla, valga la redundancia, es que para cada regla de despacho va a haber una función, un método. Pero es que hay operaciones que se repiten entre las distintas reglas. Y si básicamente sucede eso, y si básicamente entendió, no sé si entendió bien, pero las estáticas es casi que lo mismo, solo que de acuerdo a un parámetro distinto. Entonces, eso claro que se podrá hacer en una sola función, que recibe el parámetro y ordena pues al final esto es una lista, ordena la lista de acuerdo al parámetro ingresado. Lo pueden hacer perfectamente, pero sí tienen que tener una función aparte para cada regla. Entonces, puede que esta función Johnson, que es una función hecha para la regla, llame a la misma función de estática. Porque resulta que estática me sirve para 1000 reglas. Y lo único que cambia es el parámetro. Entonces yo le digo que el parámetro va a ser, yo qué sé, fecha. Digamos que ustedes manejan así el parámetro. Y puede que yo tenga varias reglas que lo que hacen es simplemente llamar a otra función que sí a compartir el código que es común para todas las funciones. Pueden hacerlo, totalmente perfecto. Lo único es lo que digo, lo que les digo, la función tiene que existir una función para cada regla de despacho, pero puede que todas al final terminen llamando la misma con un cambio de parámetro perfectamente, no hay problema, pero ya creo que ya se entendió a lo que voy.
Y la estructura interna lo pueden manejar como quieran. Lo que importa es input y output. Esas son las reglas. Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería escribir código para manejar, para recorrer estas tuplas y todo eso, pues para que no sea tan confuso. También cabe resaltar que obviamente si tienen dudas, yo les recomiendo mucho usar, no sé si suene mal, pero usar ChatGPT. O sea, no está mal. Porque sobre todo en temas de sintaxis, si ustedes tienen la lógica, obviamente no usan ChatGPT para temas de lógica, precisamente para eso están ustedes que son los de los algoritmos. Pero si tienen dudas de, bueno, yo sé que tengo que hacer una resta entre la duración de de esta máquina y la duración de esta otra máquina. ¿Cómo lo hago? Porque claro, pues podrán hacer manualmente obtener la hora de cada uno y restar, obtener los minutos y restar, pero realmente deben haber opciones más fáciles con el tipo de dato duration, que ya debe tener una función incorporada que sea como minus duration o algo así, ¿verdad? Usen ChatGPT para esas cosas, decirle como ChatGPT. En Dart hay forma de, si tengo dos variables de tipo duration, ¿cómo puedo restarle la duración de una a la otra? Perfectamente. Para eso pueden usar ChatGPT y lo recomiendo bastante. Y si no, si tienen dudas, nos preguntan a nosotros. Por ejemplo, hay muchas, acá es, por lo que entiendo, el tema de cálculo de algoritmos va a ser mucho de recorrer tablas, matrices, listas. Pues al final esto es una tabla, no una matriz realmente, pues, sino es una tabla. Digamos, yo digo que no es una matriz porque, digamos, sobre todo ustedes que vivieron introprogramación, pues se asocia siempre que una matriz es doble for. Eso es lo que se asocia en introprogramación. Y acá, como van a ver, de hecho no se usa doble for porque no se puede, porque realmente es una tabla. Sería una matriz y acá hubiera una lista. Pero no es así. Es una lista de tuplas. Entonces realmente es una lista de... es una tabla. Y a lo que entonces, bueno, si nos quieren, si tienen preguntas, no sé por qué me desvío tanto, pero si tienen preguntas de cosas así como, bueno, yo sé, incluso yo puedo hacer el pseudocódigo de que yo tengo que recorrer cada fila y por cada fila comparar tal cosa o filtrar de tal forma, ordenar de tal forma, pero no sé cómo hacerlo en Dart porque tal vez eh, puede pasar, pues ahí sí nos preguntan como, bueno, esto acá tengo el pseudocódigo, ¿cómo paso esto a código realmente? Y porque hay muchas cosas, por ejemplo, algo que no sé, en introprogramación todo se hace a punta de for, ¿verdad? For, int, y todo eso, ¿verdad? Realmente hay formas mucho más eficientes de hacerlo. Entonces, por ejemplo, está el for each, que es básico también. Entonces, for var, bueno, final, digamos, x in, ¿cómo es que es? Input. Digamos que ese también es fácil, pero más que eso, porque eso también es básico, están y cosas que tal vez siento, bueno, tal vez lo han visto en Python, acá también hay. Los métodos, digamos, map, filter, for each, creo que for each, no sé si está en Python. Que en Python es como así, en Python es la función y se le pasa la lista y se le pasa al lado esto no me deja ver. Se le pasa, voy a hacer eso para que se vea. Se le pasa al lado, creo que es así el orden, y acá se le pasa el lambda, que no me acuerdo bien cómo es la sintaxis en Python. Acá esas funciones existen. Entonces, por ejemplo, acá es input dot, digamos, map. Y acá así va el lambda. Entonces, por cada ítem vamos a hacer algo, ¿verdad? Eh, Acá también está lambda. Acá toca hacerle to list. Entonces, por ejemplo, acá también está todo eso de map, de filter, de reduce. Pero pues la sintaxis en C++ sé que no se vio en introprogramación porque sé que eso no se ve. En Python sé que la sintaxis es bastante diferente, digamos. Vean que acá cambia así. Entonces esas cosas nos las pueden preguntar perfectamente, como cómo se hace esto, o tal vez sé que cómo hacerlo, digamos, cómo hacer en introprogramación, pero cómo se hace más eficiente si hay una forma más fácil, como digamos esto, porque ustedes si ya saben en Python todas esas funciones filter, map, reduce, todo se puede hacer con un for, como en intro, pero pues evidentemente es mucho más eficiente. Y con eficiente no solo me refiero a temas de eficiente en performance, de rendimiento del computador. Realmente eso no importa mucho en una aplicación así o en un foro de una aplicación como la de nosotros. Eso no hace diferencia para nada. Eficiente en el sentido de que el código sea legible. Y eso es muy importante, a veces es muy valioso. Que se muere menos tiempo escribiendo. Y pues digamos que eso. Bueno, ya para ir finalizando. Bueno, de hecho finalizando, pero creo que esto es lo que se va a demorar más porque quiero hacer una demostración en vivo. Pues en vivo no es porque es pre-recorded, pero
de cómo se programaría, cómo se manejaría estos tipos de datos y todo eso para que ustedes ya puedan hacerlo. Entonces, digamos, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen la clase y acá, como les dije, van a escribir el código. O sea, que esto va a hacer tal cosa y tiene que hacer tales algoritmos. Pero, ¿cómo lo van a probar? Lo van a probar desde el main, como todo, por eso les digo que esto va a ser muy asociado a programación. Voy a hacer acá un comentario para identificar fácilmente dónde comienza el main. Entonces, el main que van a hacer, evidentemente, antes de crear el single machine, tienen que crear los parámetros que le tienen que pasar al single machine. Y ahí ustedes es donde van a imitar un input. Y la idea es que obviamente van a probar en contraste a ejemplos que ustedes hagan manualmente. O yo no sé si hay una forma. Eso son cosas de industrial. El punto. Van a tener casos de prueba que ustedes van a haber hecho manualmente, supongo. Y dicen, bueno, si yo le paso esta lista de trabajos con tales horas según el algoritmo, me irá a salir que el resultado es este. Entonces vamos a imitar ese input para que nos veamos si funciona. Entonces, imitar ese input es básicamente copiar, pasarle, pues crear todos estas variables que tienen que pasarle al single machine con lo necesario. Bueno, digamos el machine ID. Le voy a quitar esto. Bueno, no sé si voy a dejar. El machine ID vamos a ponerlo como 0, como les dije, eso a ustedes no les va a importar para esta parte, así que en sus pruebas ese valor no importa, puede ser despreciable, pero lo tienen que pasar. Lo tienen que pasar porque tiene que pasar un valor y no puede ser nulo. Datetime, entonces vamos a hacer este sí lo voy a quitar acá. Un datetime, digamos, fecha de inicio. ¿Cuál va a ser la fecha de inicio? Vamos a ponerle que ahorita. Listo. Fácil. Vamos a decirle que vamos a iniciar desde ahora, pero obviamente ustedes no van a hacer eso. Ustedes van a hacerlo con una fecha establecida. Bueno, para que sea más correcto, con una fecha establecida. Vamos a decirle que es en el 2024, en el mes 8, en el día 30. La hora. Importante. Datetime, por ejemplo, si viene acá, yo podría dejarlo así, no hay problema, pues o puedo seguir agregando. Creo que eso también lo tiene Python. Mm, no, creo que Python no tiene eso. Python tiene los name parameters. Es que yo no soy muy de Python. Pero esto lo que tiene es que incluso los parámetros de posición, porque en Python sí está eso, que son de nombre. Acá también. Creo que eso lo vino a haber visto. Se puede pasar así nombre. Esto me va a saltar un error porque esta función, el datetime no espera un name, ¿verdad? Pero pues acá también se manejan esos. Pero lo que iba es que los parámetros de posición también pueden ser opcionales. En este caso, datetime solo exige que se le pase el año. Si no se le pasa el año, si nos va a decir, tengo un error, necesito al menos el año. Y acá, a pesar de que es en la página web, él ayuda. Me aparece one positional argument expected by datetime.new. Entonces, pues él espera mínimo el año y el resto de parámetros sí son opcionales, porque si no se les pasa, los va a tomar como cero. Entonces, si solo le pasó 2024, va a tomar como, bueno, la fecha es 2024, en el mes 0, en el día 0, en la hora 0. Pero no, le vamos a pasar que el mes es 8, el día es 30, la hora es 14, el minuto es, y así va siguiendo. Creo que llega hasta milisegundos. Pero pues yo creo que nosotros vamos a manejar solo hasta minutos, ¿verdad? A las 2:30, listo. Esa es la fecha de inicio a partir de la cual puedo comenzar. Ahora, el working schedule. Vamos a ponerle un working schedule de 8 a 5, que es el común. Entonces vamos a decirle un working schedule y las tuplas se manejan así. Primero que todo, estos son genéricos. Esto sí es un tema nuevo, de hecho, porque en introprogramación no se ve y Python pues es de tipado dinámico, por ende los tipos no son un problema. Digamos que ahí todo es dinámico. Acá no. ¿Qué quiere decir genérico? Que tuple 2 es un objeto que puede recibir en este caso dos, porque es una tupla de 2, puede recibir dos tipos, dos valores, dos variables, pero tienen que ser de ciertos tipos específicos. En este caso yo le tengo que pasar acá los tipos. Los tipos tienen que ser time of day y time of day, porque quiero que sean tiempos del día ambos. Acá uno podrá hacer int, uno podrá hacer un número. Y eso, ¿verdad? Entonces, también está lo que es type inference. Entonces yo los voy a omitir y simplemente que le voy a poner que uno va a ser un time of day. Y acá le tengo que pasar el tiempo del día. Acá esta variable recibe parámetros de nombre, es decir, que yo le tengo que poner hour. Y digamos que el hour sería, esta es la de inicio, izquierda es inicio, derecha es final, entonces inicio sería a las 8. Y ya. Y minutos es opcional, se le puede pasar minutos, pero es opcional. Y recibiría otro
time of day de hour 17. Y sería así. Vamos a ver qué dice. Ah, no, perdón. Al parecer minutes is required. Los minutos son requeridos. Le voy a poner 0. Y acá le voy a poner 0. Listo. Sí, los minutos son requeridos, pero pues le pone 0, no hay problema. Entonces yo le estoy diciendo, el working schedule va a ser de una tupla de 2, porque quiero que sean dos valores, en donde el primer valor va a ser la hora de inicio y el segundo valor va a ser la hora final de la jornada laboral, ¿verdad? Y ahora viene el input, que es tal vez lo más complicado. Entonces, digamos que estas son variables. Estas de acá, las primeras son de single. Digamos, vamos a decirle single porque quiere decir que solo son un valor. Tomamos un valor de schedule, un datetime, pero esta es dinámica porque la input puede ser es una lista que al final puede tener 3 records, puede tener 2, como puede tener 100. Depende de los ejemplos que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a hacerle, este es lo importante. Este realmente es más importante porque es los valores, la input de los trabajos. Entonces vamos a comenzar a añadirle datos. Al añadirle datos es como si estuviéramos agregándole filas a esta tabla. Entonces le vamos a agregar una fila que requiere, es una tupla de 2, acá ya se ve, una tupla de 2 que recibe en el lado izquierdo, en el valor número 1, el de la izquierda va a recibir un entero, y en el valor de la derecha, el número 2 va a recibir una oración. Tienen que ser de estos dos tipos. Yo no puedo poner en el de acá una oración, no puedo. Entonces digamos que esa es la diferencia con Python, pues acá obviamente es estricto, me dice una tupla de 2, pero todas las tuplas deben coincidir con que una sea, el primer valor sea entero y el otro sea una oración. También por eso son buenas las tuplas en contraste de, por ejemplo, una lista, porque esto también se puede hacer con una matriz, literalmente, yo haciéndole acá una lista, pero que tiene una lista, y lista de listas, que es una matriz, que la lista también es genérica, porque toda la lista puede tener un valor, que yo le especifico, digamos acá, yo lo que le estoy diciendo es que esta lista, todos los ítems de esta lista van a tener un valor que sea una tupla de 2. O sea, no puede haber un ítem en la lista que no sea una tupla de 2. Es igual que entra a programación en arreglos de C++. Pues uno crea un arreglo de enteros, un arreglo de floats o lo que sea, ¿verdad? Si yo le pongo acá una lista para hacer una matriz, ¿qué me genera eso? Primero, que al ser una matriz no me estoy amarrando, no me estoy garantizando, no hay una limitación de que yo acá perfectamente no pueda añadir otra columna. Y puede que esta columna sea solo para este y no para los demás. Y eso está mal, porque la idea es que yo quiero tener seguridad de que toda la tabla tiene X filas, pero solo 2 columnas. Y lo otro, y acá es donde viene lo más importante, y por lo que comencé a hablar de esto, por el tema del tipado, y hago énfasis en eso porque es lo que cambia con Python. Que si yo entonces, para hacer una lista de listas, tendrá que ser de un solo valor. Es decir, porque una lista, esto es una lista, cuyas listas interiores, o sea, esto, tienen que ser de un mismo tipo. Entonces, esto no podría ser, porque workID es número y Unique Machine Duration es duración. Tendrá que ponerle a las dos duración, a las dos números, o peor, intentar imitarlo un sistema dinámico como Python y ponerle acá dinámica. ¿Qué se puede hacer? Totalmente no recomendado, porque es lo peor que se puede hacer. La idea es amargarnos y tener y por eso es que detesto Python, porque realmente esos lenguajes de tipo dinámico, al hacer que todo sea tan flexible, realmente lo que hacen es que sea menos riguroso, menos seguro. Entonces, pues por eso las tuplas son mejores, y por eso, como decía, no es una matriz, sino es una lista, pero es una tabla. Entonces, bueno, ya continuando con eso, entonces quiero decir que yo a input le tengo que añadir, así se añade, como una lista, tengo que añadir una tupla de 2. Una tupla de 2. Y esa tupla de 2, ¿qué va a tener? Pues como ya vimos, en el lado izquierdo debe tener un valor de un ID, un ID de un trabajo. Ese ID de un trabajo, esto, o sea, acá yo lo puse en orden, como 1, 2, 3, no, pero ese ID no representa el orden para nada. Esto no les garantiza que va a estar en ningún orden lógico. El work ID acá puede ser 85. Esos son IDs que son más en relación de cómo se identifican los trabajos en la base de datos. Entonces realmente ustedes no les tienen que preocupar eso. O sea, solo acá en el output ustedes tienen que relacionar el ID con el trabajo específico. O sea, ustedes no pueden dejar esos IDs volando, tienen que estar siempre amarrados. Pero lo que voy es que realmente no va a tener sentido lógico para ustedes más que el identificador único de un trabajo en específico. No va a ser, no va a ser, no tiene a lo que voy es que no tiene un significado de orden ni nada de eso. Solo es un ID que es un valor único para identificar el trabajo. Entonces yo por eso le voy a poner con 74 para hacer el ejemplo de que no tiene que tener sentido lógico de ordenamiento ni nada. Ni tienen que ser valores contiguos ni nada. El segundo valor tiene que ser una oración. Entonces la oración implica
en esa única máquina del single machine, cuánto tiempo me tarda este trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que acá el parámetro es, creo que es hours, entonces va a tardar 2 horas y minutes. Lo único que cambia es que en el tipo de duración es hours en plural y en el tipo time of day es hour singular. Entonces en duración me voy a decir que me dura 2 horas y 30 minutos. Listo. Ya acabo de agregar un ítem a esta tabla. Vamos a ver qué error me salta. De no la vuelvo a... Ah, bueno, sí, ya. Esto es... Eh, háganlo así. Bueno, les voy a explicar rápidamente por qué usé esto. Eh, pues es que Dart es lo que se llama null safe, que quiere decir que es protegido frente a los nulos. En C++, pues en introprogramación sé que no se maneja eso de nulos porque no se manejan referencias ni nada. Pero en Python seguramente sí. Y seguramente sí ha pasado que un valor es nulo, que no tiene valor aún, que está vacío, ¿verdad? Eso no puede pasar en Dart. Dart no permite que eso pase. Entonces si yo declaro una variable así, input, realmente no es nada ahorita. O sea, esto solo me dice, esta variable va, porque esto es un objeto. Y igual que cómo funciona en Python, yo no sé si hasta qué punto conozcan ustedes de Python, pero pues en Python casi que todos son objetos. Entonces, esto es una variable que me va a apuntar a un objeto que va a ser una lista, pero ahorita no está apuntando a nada porque no le he asignado una lista a la cual apuntar. Entonces, cuando yo intento hacer un input.add, lo que estoy haciendo es a una variable que seguramente es vacía porque no le he asignado una lista, le voy a intentar añadir algo, pues eso va a ser un error, ¿verdad? Pero pues Dart, a diferencia de un lenguaje como Python, me quiere proteger y me dice, yo sé lógicamente que este input está seguramente está probablemente vacío, todavía no hace referencia a una lista existente. Entonces yo tengo que crear una lista. Y para crear una lista solo hago esto. Eso ya me crea una lista vacía. ¿Listo? Solo quería aclarar eso para que no pensaran que era solo como porque él toca. La idea es que entiendan el detrás de eso. Y así vamos a agregarle 3 filas a nuestra tabla de ingreso. El ID de trabajo va a ser 41, no tiene nada que ver, y este va a ser 3000. Porque quiero hacer el énfasis de que no tiene nada que ver. Este trabajo en esa única máquina tarda 4 horas y 30 minutos. Y este trabaja... bueno, de hecho, me estoy dando cuenta de algo. Mm, sí, me acabo de dar cuenta de algo. Perdón, muchachos, me acabo de dar cuenta de algo. Acá vamos a cambiarlo porque esto también quiere un datetime. Y, y voy a explicar por qué esto entonces ahora es una tupla de 3. Claro, yo no había tenido en cuenta, me falta una variable ahí, que seguramente es muy importante, y es la del tiempo de entrega. Pues cada trabajo tiene un tiempo de duración, pero también tengo un tiempo de entrega, porque si mal no estoy, también hay una regla que se basa en eso, en entregar de acuerdo al tiempo de entrega más cercano. Entonces, pues vamos a añadir ese parámetro. Entonces, como viene un cambio, va a ser una tupla de 2 o una tupla de 3, porque ahora cada fila va a tener 3 columnas. Entonces, acá vamos a hacerle due date, y digamos, bueno, el ejemplo creo que, digamos, 2024, 8:30 a las 6 pm. Vamos a copiar esto para cada uno, para el ejemplo. Digamos que todos están pendientes a la misma hora. Listo. Y start date, end date. Sí, yo creo que sí está bien este regreso. No sé si añadirle acá. Sí, le voy a añadir por si acaso. Vamos a añadirle end date. Vamos a añadirle un date time acá metido, para que sea una tupla de 6. Y quiero que en lo que ustedes nos van a devolver, lo que devuelve este objeto, también devuelvan el dato. Como que digan, listo, entonces así quedó programado. Entonces para hacer la comparación más fácilmente, como esta va a terminar en tal fecha, teniendo en cuenta que está programado para terminar en tal fecha. Y así es más fácil hacer el tema de las métricas y todo eso para ver como, bueno, qué tan bien estuvo. Due date. Bueno, se me llama más. Due date. Está bien. Entonces vamos a pegar la misma. Due date. Por acá. Por acá. Por ahí. Listo, perdón por la interrupción, pero sí es que estaba pensando y me di cuenta de eso.
dije, no, algo está mal. Entonces acá en este ejemplo es una tupla de 6. La tupla de 6 vamos a añadirle que el datetime, el due date también era para justo ahora. Bueno, ya. Continuando, perdón por la pausa. De hecho es bueno que eso haya sucedido en vivo, porque creo que se entendió más el funcionamiento de las tuplas y lo que representa. Entonces, eh, entonces evidentemente esto ya nos va a funcionar, porque acá estamos preparando la información que le vamos a pasar, pero cambiamos de una tupla de 2 a una tupla de 3. Entonces ahora cada una va a tener que ser una tupla de 3. Lo que cambia es que ahora el primer valor es un entero, que es el ID de la máquina. El segundo valor es una oración, que es la oración que tarda en esa máquina. Y el tercer valor es un datetime, que es la fecha en pues, en la que se supone que deberíamos entregar esa orden, ¿verdad? 30, y vamos a ponerle la misma hora. ¿Qué hora era? 6. Listo. Entonces vamos a copiar y pegar esto en todos porque me da pereza. Y así, y yo creo que, y acá me faltó el datetime. Y entonces así ya imitamos como una data de ingreso, que sería esta, ¿verdad? Entonces imitamos primero el horario laboral, que la fecha de inicio sobre la cual se comienzan a calcular, a programar, el Machine ID, que como les digo, ustedes no lo van a usar, y lo que sería la tabla de ingreso. Así se imitó, y así imitamos una tabla parecida a esta con esos tres valores, ¿verdad? Entonces ahora que ustedes ¿qué harían? Digamos, acá van a programar. Entonces acá hacen toda la lógica, digamos, vamos a hacer un ejemplo con Johnson 2. Van a digamos, que acá recorren, digamos, como si fuera dentro de programación y ponen el int igual a 0. Entonces, mientras sí sea menor a, en este caso, input.length. Así yo le digo, voy a recorrer hasta terminar, hasta que i sea igual al tamaño de la lista input. Vamos a hacerle i más más. Entonces, lo hago así para que ustedes vean que literalmente pueden programar con pura sintaxis y pura lógica dentro de programación. Y acá ustedes hacen la lógica, entonces digamos yo digo como, entonces en output add, vamos a decirle un output add, y que vamos a añadir, una tupla de 6, el work ID, pues va a hacerlo así para que se vea más fácilmente cada fila. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro de la tupla de 6 resultante? El entero, que es el work ID. Entonces vamos a añadirle. Acá se supone que antes de que ustedes añadan el output, ya deben hacer lógica, llamadas a funciones. Obviamente no quiero decir que todas las reglas de despacho sean solo un ciclo for y ya se acabó. No, obviamente no, solo estoy imitando para que ustedes entiendan que que pueden usar la lógica dentro de programación. Y al final yo voy a añadir el output, que es la de salida, le voy a añadir como, bueno. Entonces la programación me queda con que la tuple 6 le voy a añadir el... Es más, vamos a hacerlo como si... Lo único que vamos a hacer es que nos devuelva la información programada al revés. O sea, el orden de entrada es este. Primero la 74, la 41 y 3000. Que yo les dije, eso no tiene sentido. Ustedes, eso no está ordenado de ninguna forma. Pero pues imaginémonos que lo que hace nuestro algoritmo es invertir el orden en que llega la lista. Entonces vamos a hacerlo como si fuera programación. Recorrer de atrás hacia adelante. Mientras i es igual a input length, mientras i sea mayor a 0. No, mientras i sea mayor o igual a 0. Vamos a poner menos 1. Entonces, menos menos, y así lo recorremos para atrás. Y a la tabla de salida le vamos a añadir primero el ID del trabajo, que sería entonces, hago referencia a input, igual que como si fuera un arreglo de C++, le pongo el índice y le pongo, y acá miren, fíjense cómo me salen los valores de la tupla. Entonces, digamos que si fuera una matriz yo haría esto, ¿verdad? No, así no funciona. La forma en la que funciona es que yo le doy puntico y me aparece, es una tupla de 3 en este caso, entonces me aparece value 1, value 3, value 3. Las otras funciones que les aparecen acá son funciones que también se pueden llamar sobre este tipo de dato, pues digamos que no nos van a importar ahorita. Pero lo que importa es que entonces la tupla tiene value 1, value 2 y value 3. Así hace referencia a cada una de las posiciones de la tupla. Entonces, digamos, yo le voy a añadir value 1 porque yo sé que el value 1, la primera posición, es el trabajo. Entonces le voy a decir que le vamos a añadir primero el trabajo, luego cuál sigue. El tiempo de procesamiento, este también es copiado del que nos ingresaron. Ese es el value 2. Luego cuál sigue el start date. Y acá sí los voy a poner date time.
Voy a ver si tal vez haya un random. La verdad, creo que no hay un random. No, no hay un random. Bueno, simplemente voy a ponerle el now, porque me da pereza crear una fecha. Entonces, processing time. Lo que hace now, creo que ya se viente, pero lo que hace now es que en vez de yo tener que ingresarle una fecha, así como acá, datetime y una fecha, me coge la fecha de ahorita mismo, o sea, el momento en el que estoy ejecutando el código. En la siguiente fila, la siguiente columna es fecha final. Vamos a ponerle la fecha de ahorita. Voy a ver si esto tiene métodos. Day, minute, second, at. Vamos a ver qué es at. Ah, bueno, sí, es que yo tampoco me sé de memoria todos los métodos, ¿no? Por eso es muy importante. Por ejemplo, por eso yo les recomiendo el VS Code, porque es mucho más chévere la ayuda visual que te da de la información, porque uno se tiene que aprender todo de memoria, solo saber, por ejemplo, add, pues de pura lógica me sonaría que recibe los argumentos de año, cuántos años le voy a sumar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo le quiero sumar 0 años, ¿será que es así? ¿O serán named? Voy a ver qué me aparece. Argument type in, cambia sign to 100, entonces me dice que recibe un tipo de duration. También me gusta que sea así natural, no venir preparado para que sea estas cosas que usen para que ustedes vean como, bueno, no toca saber todo desde el inicio, toca ir viendo sobre la marcha y ir viendo qué operaciones se pueden hacer sobre cada tipo de dato, ¿no? Nadie se sabe toda la teoría de un lenguaje de programación. Y acá le voy al datetime now, o sea, a la fecha de ahorita, que es la misma de inicio, pues obviamente yo no voy a decir que la fecha en la que finalizó el trabajo es la misma de inicio. Es más, pues lo lógico sería simplemente hacerle input y dot value 2. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Porque es lo lógico. Y es bueno porque value 2 ya es una variable tipo duration. Estoy diciendo que la fecha de inicio, o sea, que resultó que la programé para ahorita mismo. Y que el datetime, que la fecha final es, pues, la fecha ahorita mismo, que fue la que inició, más el tiempo que tardaba en procesar desde la máquina. Entonces nos queda perfecto. Es más, voy a hacer la llamada, la llamada, el video más largo, pero quiero hacer algo interesante. Y es que acá le voy a añadir add, digamos, duration. Y en duración, esto me recibe unos... ¿Esto me recibe hours? Ah, no, pues ya sé. Vamos a hacer algo que interesante. Yo puedo meter un if acá. If y es igual a input dot. Ah, no, porque si lo estoy recorriendo al revés. Entonces, el anterior. Esperen que estoy pensando cómo lo estoy haciendo. Datetime.now plus add, pero yo estoy recorriendo al revés, yo estoy recorriendo de atrás hacia adelante. Entonces el anterior existe, el anterior existe, el anterior existe. A ver, entonces vamos a hacerle que... Entonces vamos a hacerle... ¿Cuál fue el anterior? Fue el que va después. Entonces creo que sería if, ya ahorita digo qué es lo que quiero hacer, pero if y es igual a... No sé si esto se puede hacer con un ternary operator, ahorita miro. No, sí, esto es con un ternary operator. A darle datetime, y si no... dot add y vamos a añadir la duración de procesamiento sí, pero que eso me complicaría acá, entonces mejor le voy a hacer con variables aparte más bien de final start date va a ser igual a esto. Si es igual a, o sea, si yo soy el último ítem, va a ser simplemente la fecha ahorita. Pero, entonces, esto es el ternary operator, que también creo que está, de hecho, no sé, no me acuerdo si está en Python.
Creo que o sea, pues está en todos los lenguajes, pero no sé si con esta sintaxis o con otra. Pero bueno, yo lo que estoy acá es evaluando una condicional. Si i es igual a input.length menos uno, o sea, si soy la última posición en el arreglo, o sea, es decir, la primera iteración, voy a hacer que la fecha de inicio sea la de justo ahora. Pero si no soy el último en el arreglo, o sea, si vine después del primero, la fecha en la que inicio va a ser la fecha de ahorita, pero le voy a sumar la... Ah, pero... Entonces acá voy a tener que tener un acumulador. Entonces acá voy a tener un acumulador. Solo porque quiero hacer el ejemplo chévere, entonces voy a hacer de un duration accumulator. ¿Verdad? Y entonces a accumulator es aquí le vamos a dar. Eh, pues accumulator en principio no es nada. No, no me sale dragón, entonces creo que no. Y acá le vamos a decir it.add. Bueno, entonces acá es donde vendría la lógica. If y si está condicional esto, entonces al acumulador le vamos a añadir la duración de procesamiento de el input dot y más 1 dot value 2. Vamos a ver si vamos a ver qué error sale acá. Statements in an if should be the method add isn't defined for the type duration. Como así que para duración no está este? Entonces para duración ¿cuál está? Compare string is negative. No está duration. Ya pues. Entonces esto sería. Entonces tocó al revés. Entonces duration if accumulator es diferente. Sí, por ejemplo, yo no esperaba que duration no tuviera add, porque yo dije, bueno, si daytime tiene add una duración, pues yo creo que duration también tiene add, pero no, entonces no hay problema. Vamos a ir acá que este va a ser igual a un nuevo duration, cuyas horas van a ser iguales a accumulator dot in hours plus input. Cuando se hacen así tan largos, prefiero hacerlo acá. Entonces, int hours va a ser igual a accumulator dot hours in hours dot input y más 1 dot value 2 dot in hours. Y sí, y ahora lo mismo con los minutos, pero con los minutos toca hacer un cálculo más, porque in minutes me devuelve o sea, me convierte las horas con los minutos en minutos, pero yo no quiero eso. Yo solo quiero obtener los minutos restantes, como el residuo en minutos. Entonces, para eso me toca hacerle menos accumulator in. Espera, entonces, in hours. Todas. In hours. Entonces creo que acá esta fórmula se ve mucho más fea, accumulator dot in minutes menos, ahora vamos a restar accumulator dot in hours por 60. Pero acá, minutes. Ya se lo vamos a sumar. Lo mismo, pero con el... Voy a poner acá. Pero con input plus 1 value 2.
Listo. Y entonces acá el new hours sería hours y minutes sería minutes. Y si todo está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero hacer algo chévere y es que tenga sentido. O sea, quiero que el ejemplo tenga sentido. Entonces, yo lo que quiero, voy a hacer, la regla no tiene sentido porque solo lo único que hacer es que el orden en que me llegaron los trabajos lo voy a programar en el orden contrario en el que me llegaron. Pero lo quiero programar, o sea, quiero hacer el cálculo correcto para que me aparezca como que apenas termina una, comience la otra. Para eso necesito un acumulador de tiempo, que va a ser duration, que o sea, a partir de la fecha de inicio. También, de hecho, entonces voy a hacerlo a partir de la fecha de inicio. Que a partir de la fecha de inicio me le sume cuánto tiempo acumulado llevamos de las máquinas anteriores. Y para eso fue que hice esta cosa de acá. Y esto se lo voy a quitar. Entonces yo lo que hago acá es coger, es un acumulador, como imagínense como con un acumulador de enteros o así, como que va sumando lo anterior, pero con duración. Por eso fue un poco más complejo. Porque entonces digo, bueno, yo no puedo sumar porque yo para sumar accedo al ítem mayor. Y yo no puedo hacerlo cuando yo estoy el último. Porque si soy el último, pues el mayor pues no existe, ¿cierto? O sea, si yo soy el ítem 7 y hay 7 ítems, no existe el 8. Entonces, si yo no soy el mayor, acá puse diferente, pero podría ser menor. Pero pues voy a ser diferente. Si yo entonces voy a comparar, primero voy a obtener o sea, a las horas que tiene acumuladas, que entonces accumulator in hours, le voy a sumar las horas de procesamiento de la máquina que venía antes, ¿verdad? Y a los minutos tengo que hacer lo mismo, a los minutos, pero a los minutos viene algo más complejo y por eso es que esta se ve más larga, porque resulta que la variable tipo duration, cuando yo lo doy en minutes, no me devuelve los minutos. Si duraba 2 horas y 40 minutos, no me devuelve los 40 minutos. Me devuelve los 160 minutos, que son 160 minutos, es igual a 2 horas con 40 minutos. Pero no, yo no quiero eso, yo quiero solo los minutos restantes, el residuo. Entonces para eso me toca calcular el residuo. Entonces digo, en minutos, o sea, los 160 minutos, menos las horas, que eran 2 por 60, 120. ¿Sí ven? Entonces es la fórmula que toca hacer acá. Y ahora el start date, acá sí ya puede venir. El start date va a ser igual a... y no. Entonces esto simplemente va a ser un... Start date va a ser igual a... el start date. Bueno, esto está mal. Claro, por eso me lo subrayaba. Work. Recuerden no tener variables con nombres duplicados. Si hubiera, no son errores de compilación, si yo lo dejo así, pues siempre que yo llame a start date, me hace referencia a esta variable y no a la de afuera, ¿verdad? De hecho, en este caso yo sí necesito la de afuera, entonces con más importancia necesito darle un nombre diferente. Entonces, el nombre de work start date simplemente hacer start date. O sea, la fecha de inicio en la que comienza la programación de este trabajo en específico va a ser start date. Esto sí es un datetime, entonces le puedo decir add. No entiendo por qué duration no tiene esa variable, pero bueno. Duration.add y le vamos a decir que me sume el accumulator. Y ya. Y con eso debería estar, ¿verdad? Y sí, porque este me acumula el de antes. Entonces ya con ese, entonces yo acá lo que le digo es que la fecha de inicio va a ser work start date. Y la fecha final va a ser la fecha en la que yo inicié, más la fecha que yo tardo en procesarme. Ahora, listo, ya continuando, perdón por el alargue. Entonces, ya veamos en end date, due date y rest. El due date también viene de los parámetros. Entonces vamos a ponerle ese due date. Entonces sería input dot i dot value 3, ese es el valor 3. Y finalmente el rest time, que yo lo puse acá porque es una variable que sí tenemos creada, pero yo no sé. Ustedes me dirán, de hecho quiero que me digan después de ver este video si quieren que la agreguemos o no. Porque en ese caso, eso es una variable, un atributo de la máquina realmente. Entonces, si quieren que los algoritmos tengan en cuenta el tiempo de descanso que requiere la máquina, acá yo les enviaría más parámetros, que sería el duration, rest time y el final int continuous work. ¿Qué significan estos dos? Rest time pues es el tiempo que requiere descanso, pero continuous work es como cada cuánto tengo que descansar.
Porque yo sé que hay máquinas que requieren descansar cada vez que terminan, como digamos que se enfríen para volver a calentar, digamos. Hay otras que puede que sean por tiempo, o sea, yo puedo hacer tres de estos seguidos, pero al cuarto ya necesito un descanso. Entonces, pues, ustedes me dirán si quieren que manejemos, si quieren manejar esto en los algoritmos, me dicen y yo lo agrego. Pero por el momento no va a estar. Por el momento solo está ahí como, se maneja como por si en el futuro se quiere agregar. Entonces en el futuro es más fácil porque ya en el output lo estamos enviando, así no tenga sentido. Entonces como en este momento no, lo tengo como un duration, vamos a hacerle un duration vacío. Hours per 0. Y ya. Y así iría a estar. Vamos a ver qué opina. Expected identifier. Ah, es que esto es punto y coma. Listo. Entonces, miren, bueno, acá, de hecho, porque me emocioné, quise hacer un código y de hecho me parece chévere que lo haya hecho. Suena muy egocéntrico eso, pero me parece chévere. Porque así ustedes ven lo que sería más o menos un código, que en este caso sí hace algo. Ordena, no tiene sentido, digamos, de negocio, porque ordena lo que, como yo les dije, este orden que viene acá no tiene orden lógico y yo lo único que estoy haciendo es ordenando en contrario a ese orden. Pero estoy haciendo el algoritmo correcto, digamos que lo estoy aplicando bien porque ya estoy haciendo todo el tema de acumular para, bueno, que me dé una programación con sentido, que inicie cuando termina la anterior y eso, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a venir acá, ya casi terminamos, lo siento mucho. Vamos a decirle use. ¿Cómo se usa esto? Para usarlo es una clase, entonces single machine, tengo que crear un objeto de esa clase. Entonces vamos a decirle result, va a ser igual single machine. Y le tengo que pasar acá los parámetros que recibe este objeto, que son estos de acá, que son los que creamos acá anteriormente. Entonces va a recibir un machine ID, va a recibir un start date, va a recibir un working schedule y me va a recibir un input. Y finalmente, lo más importante, me va a recibir la regla. La regla se calcula en este nivel. Entonces yo le digo, aunque estoy pensando en cambiarlo. No, mentiras, no. Bueno, tal vez reutilizar. No, no, la verdad no, no vale la pena. Entonces acá yo le paso la regla ahí mismo cuando creo el objeto. Creo el objeto y le paso la regla. Pam. Y listo. Ya con eso está. Vamos a ver, me dice input. Ah, bueno. Es que el input, ¿dónde lo tengo? Que... Esperen. Bueno, me acabo de dar cuenta de otra cosa. Entonces, this.input. Input. No, input. Listo. Y entonces, esto me recibe el input, ¿verdad? Y me recibe la regla. Acá mismo, o sea, en esta sentencia es donde ya al hacer esto ya se calculó. Porque como ejecuta el constructor y en el constructor ahí mismo ejecuta la regla. Así que yo le pedí que ejecutara, ¿verdad? En este caso, le pasé el de Johnson 2, que fue el que yo acabo de programar. Y entonces, justo después de ejecutar esta línea, ya el resultado existe. ¿Y dónde existe? Existe en output. Porque todo esto lo guardé en output. Entonces, en el output que está acá, que es un atributo de mi clase, de mi instancia, mi objeto, ya tengo el resultado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, que es, vamos a decir instance. Y el resultado va a ser igual a instance al output de esa instance. Acá es donde está el resultado. Entonces yo lo voy a guardar acá. ¿Y ahora qué quiero hacer? Quiero comprobar que si me lo ordeno bien. Entonces vamos a decirle comprobación. Bueno, como estoy todo en inglés, comprovation. Entonces vamos a decirle un ciclo. Puede ser un ciclo igual que bueno, va a ser un for each porque me da pereza. Lo que hace este for each es que me asigna en esta variable temporal, que le voy a llamar como tuple, in result. Es lo mismo que hace un for convencional, porque con un for convencional uno lo que busca es recorrer con una variable i, o sea, una variable i, o una variable iteradora, puede ser i, j, k, lo que sea. Lo que hace es una variable acumulativa con la cual uno accede a esa posición del arreglo, ¿verdad? Esto lo hace por uno. Lo hace result, int, tuple,
O pueden usar el for each, que es el más, digamos, el más profesional. For each. Y acá a este for each se le tiene que pasar un lambda. Entonces, por cada ítem del arreglo, ¿qué me vas a hacer? Me vas a hacer tal cosa. Pero bueno, vamos a hacerlo con un for each. O sea, con este for each y no con este for each. Porque me parece, para este caso, sea más bonito, la verdad. Así. Y ya lo único que vamos a hacer es vamos a imprimir en pantalla. Por cada tuple vamos a imprimir estos. Creo que en Python también tiene esto. Sí, Python tiene esto, entonces no lo voy a explicar. La forma de imprimir así bonito. O sea, entonces vamos a imprimir primero el trabajo ID. ID trabajo va a ser igual a tuple dot in esto es machine. Mano, eso es value. ¿Cuál es el valor? Es el valor 1, tan imbécil. Value 1. ¿Qué más sigue? Sigue el tiempo de procesamiento. Entonces vamos a decirle tiempo procesamiento. Vamos a decirle tuple dot value 2. Quiero ver si tiene algún tipo de formato. Le voy a decir que me lo muestre en minutos y ya, para que no me muestre así largo. Vamos a decirle la fecha de inicio. Inicia en. Y le voy a decir que tuple dot value 3 dot. Es que quiero ver si tiene algún formato. O sea, alguna forma de formatar. De formatear fácilmente. To issue. Is after subtract. No, vamos a imprimirlo así. Value 3. Y termina en tuple dot value 4. Si es así, voy a comprimir. Entonces, due date, bueno, el due date no lo voy a imprimir. Y si es así. Vamos a ver cuántos autores tenemos, porque eso nunca funciona la primera. Bueno, de hecho funcionó. Entonces, efectivamente, vamos a comprobar con lo que tenía que hacer. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. En este caso, mi algoritmo lo ordenaba en contrario al orden en que le ingresaba. En el orden en que le ingresé estaba primero 74, luego 41 y luego 3000. El orden de salida es 3000, luego 41, luego 74. Así que efectivamente lo organizo bien. Vamos a continuar con las siguientes variables. Tiempo de procesamiento. Vamos a confirmar que lo haya tomado bien. 150 minutos. ¿Cuánto tiempo le he hecho? 2 horas con 30 minutos sería 60 más 30, efectivamente. 4 horas con 30 sería 4 por 6, 24, 240, 270. Efectivamente, entonces ya con esto comprobamos que el tiempo de procesamiento está bien. Ahora vamos a ver las fechas, que es lo más importante, porque es la programación. Inicia en la fecha de inicio que yo le pasé. Vamos a ver, el primer trabajo tiene que iniciar a la fecha que yo le pasé. Yo le pasé el ¿dónde está? Start date a las 2:30 perfectamente. Inicia a esa hora y debería terminar a esta hora más el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento son 2 horas y media, o sea que 3, 4, 5, perfecto. Termino a las 5 de ese mismo día. A ver, el siguiente trabajo. El siguiente trabajo tiene que comenzar a las 5 y comenzó efectivamente a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque fue cuando terminó el anterior. ¿Y termina a qué hora? A las 5 más lo que tarden en procesarse. Tardan en procesarse 4 horas con 30 minutos. Y pues entonces 4 horas, 5 más 4 horas, da 9:30. Efectivamente terminó a las 9:30 del 8 del 30 de agosto, ¿verdad? Y el siguiente trabajo tiene que comenzar a esa misma hora, porque apenas terminó el anterior. Estos 3 ceros de acá son unos milisegundos. Bueno. Y termina en lo que tardaba en procesarse esa tarea, que eran 2 horas con media, con 30 minutos también. Perdón, lo estoy leyendo mal, porque lo estoy leyendo en orden, pero van al revés. De hecho, ahorita voy a cambiar los valores para que sea más notable. Porque sí, lo hice al revés, pero como siguen el patrón de este, entonces pues no. Bueno, pero termina 2 horas y media después. Vamos a añadirle acá que este tarde más para que termine el día siguiente. Y vamos a hacerle que sea como 47. Ya este vamos a hacerle que sea como así un número raro, 26. 16, bueno, está bien. Y duration, voy a ver si duration tiene days.
como que sí tiene days, porque quiero que haya un lapso grande, porque un trabajo sí tiene días. Bueno, una oración, el trabajo de la mitad va a durar mucho tiempo. Vamos a ver que no lo calcule bien. Listo. Entonces, el primero que tengo que leer de abajo hacia arriba, porque así fue como lo hace mi algoritmo para comprobar. Entonces, el 3000 inició en la fecha que es y terminó las 7 horas después. 7 horas después de las 2:30 sería a las 10:17, perfecto, porque es 47 minutos. El siguiente iniciaba a esa misma hora, a las 10:17 del 30 de octubre, y terminó el 4 de septiembre a las 12:33, porque este ya, ahora le puse que duraba 4 días en procesarse. 4 días está perfectamente bien. Listo. Y el siguiente es el que no cambié, dura 2 horas y media. Entonces, si el anterior terminó el 4 de septiembre a las 12:33 am, se va a terminar a las 4, 2, sí, a las 5:03. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, me pareció muy chévere hacer la demostración en vivo. La verdad no quería hacerlo, mi planificación del video no contemplaba eso, pero me pareció chévere. De hecho, les voy a enviar este código para que vean. Ya es algo práctico. Yo sé que esto no tiene sentido lógico en ninguna regla, porque lo que les digo, ni siquiera está ordenado por... acabo de caer en otra cuenta, en otra cosa. Por eso toca probar. Yo no he probado este código y por eso ahí toca probar. Vamos a añadirle un entero. Resulta que tiene otra variable, que es priority. Uno, 3. Bueno, ya para terminar, me pareció perfecto que haya tenido que hacer este cambio porque me acabo de dar cuenta que me faltaba algo. Me faltaba una variable importante que también se puede tener en cuenta, que yo he escuchado, pues, según lo que ustedes dicen, que también se puede tener en cuenta para ciertas reglas, y es la prioridad del trabajo. Bueno, por suerte me sucedió a cambio y me alcancé a caer en cuenta. Por ende, esto de acá ya no iría a servir. Esto ahora es... Sí, acá ya me aparece un error. Me dice, el input ya no es lo que necesito, porque esto es una tupla de 3 y ahora necesitamos una tupla de 4 que sea un entero. Y entonces este me va a recibir aparte un valor. Digamos, 1, 3, 2. Porque me aparece de argument type tuple. Bueno, es que esto tengo que cambiarlo también a tupla 4. Ahora es una tupla de 4. Y ya. Bueno, me pareció chévere porque me acabo de dar cuenta de eso. Pero lo que venía diciendo es que esto no tiene ni siquiera lo ordené por fecha de entrega ni por orden de prioridad. Ahí fue cuando me di cuenta que me falta algo porque iba a decir orden de prioridad y dije, como me hace falta una variable de orden de prioridad. Pero lo ordené con una lógica que no tiene sentido, pero es una lógica. Y acá tuve que hacer un proceso de acumular fechas y todo eso para que la programación tuviera un sentido. Como ven, funciona bien porque programa, efectivamente, programa. O sea, programa las fechas que son de inicio y final. Voy a correrlo otra vez con la inclusión de la prioridad, que como digo, no afecta. No afecta porque... No afecta porque pues en mi algoritmo no lo uso, en el que hice acá de Johnson 2. Pero pues, ajá, sigue funcionando igual. Creo que eso es todo. Eso es todo. Y la verdad me pareció chévere. De hecho, me pareció bastante chévere. Eh, Acá, cuando estaba haciendo esta parte me emocioné. Y me pareció chévere los errorcitos que hubo durante el video porque hace que se note que... Siento que el hecho que suceda eso y que toque parar a ver y que si tiene que si se puede hacer esto con este tipo de variables o como que acá me hace falta una variable. Es chévere porque hace ver que así es el proceso, ¿verdad? Y ustedes siento que los pone más en, digamos, en la salsa, como el tema. Y creo que es eso. Eso sería todo. Fue larguito el video, de todas formas, 1 hora. Pero bueno, creo que la verdad fue bastante explicativo. Ya con esto ustedes pueden hacer todo. O sea, obviamente, recuerden, cualquier cosa dicen, cualquier cosa me dicen como, no, que es que tengo la idea del pseudocódigo, pero cómo se hace en código, listo. Me dicen y yo les digo, no, que es que tengo algo así, pero quiero ver si hay una forma mejor que hacerla, porque obviamente, digamos que para ordenar no se usa así manualmente, ¿no? O sea, hay funciones de ordenamiento, ¿no? Quiero ordenarlo de acuerdo a una variable.
qué función ahí ya incluía en lista o algo así para que me haga el ordenamiento automáticamente. Me dicen y yo les digo cosas del lenguaje, cosas de que sé cuál es la lógica de pseudocódigo o la lógica del algoritmo, pero no sé cómo implementarla acá. Me pueden preguntar cualquier cosa o cosas técnicas como qué tipo de variable hace esto, ¿cierto? Yo les dije, bueno, lo que les digo es, lo que iba a decir es, usen ChatGPT para cosas muy sencillas de sintaxis, de que, bueno, por ejemplo, eso que me acaba de pasar, un error de que yo quería sumar una oración a otra oración, pero me di cuenta que oración no tiene el método add. Digamos que yo lo resolví ahí manualmente, rústicamente, que yo estoy casi seguro que era una forma más fácil de hacerlo. Para ese tipo de cosas sirve ChatGPT. Entonces yo digo ChatGPT, en Dart tengo una variable de tipo duration, dos variables de tipo duration, como hago para acumularlas y generar una sola que tenga la acumulación de las dos. Listo. Si me entienden, para ese tipo de cosas es espectacular. No recaigan en que él haga la lógica, para nada. Sino que ustedes tengan la lógica y solo digan cosas de sintaxis, cosas de se puede hacer esto en el lenguaje, cómo se puede hacer esto en el lenguaje, ¿verdad? Y cualquier cosa me preguntan a mí, lo que tengan de dudas, o si acá quedaron dudas del video o cualquier cosa, me preguntan. Como les digo, esto es para comenzar con Single Machine. La idea es que hagan la mayor cantidad de reglas de despacho que alcancen, digamos, estas 2 semanas, yo creo, una semana o semanas. Y ya después yo les voy a ir pasando, porque esta estructura es solo para Single Machine y solo está adecuada para Single Machine. Después yo les voy a pasar otra para ¿cómo es la otra? Parallel Machines y así, les voy a ir pasando cada una con su video explicativo, que ningún video explicativo va a ser igual de largo que como fue este. Porque en este video intento hacer una introducción un poco medio al lenguaje, o sea, no expliqué nada del lenguaje, pero como cositas, y sobre todo el ejemplo de cómo funciona la lógica. Las demás estructuras de las siguientes ambientes de manufactura, la estructura es la misma. La estructura en el sentido en que va a tener una lista que es un input y una lista que es un output. Lo que va a cambiar es esta tupla de acá. Esta tupla sí va a cambiar, pero ya y que funciona con parámetros y que acá hay una función por cada regla de despacho y lo que hacen es afectar este output y que acá se lee desde el output. Todas esas cosas son cosas que pues ya explica acá, que no voy a volver a explicar, digamos, a menos obviamente quiero decir, si me preguntan, si tienen dudas, me lo pueden hacer. A lo que voy es que los videos de los siguientes ambientes de manufactura no van a ser igual de largos porque pues no voy a explicar esas cosas. Entonces no se preocupen, este es el único video así tan largo que van a ver de mí. Y ya con eso pues estaría todo. Les voy a enviar el código, este código que hice. Eh, sí, les voy a enviar este código. Y ustedes ya eliminan esto, eliminan Johnson Rule, eliminan lo del main, o si quieren dejar lo del main para que ustedes tengan la estructura de cómo se debe comprobar, perfecto. Les voy a enviar esto. Y ustedes ven dónde lo abren. Les voy a enviar un archivo de texto. Ustedes deciden si tal vez si quieren acá en Dartpad, ven que es totalmente posible. Yo lo hice todo en Dartpad usando las ayudas de Dartpad y ya. Pero sí les recomendaría claramente usar VS Code. No lo usé para el video porque quería mostrarles que se puede usar Dartpad sin problema. Más fácil, lo pueden hacer más portable desde cualquier lugar. Pero les recomiendo altamente que si lo hicieron tal vez con los videos que les envié, que usen VS Code y instalen Dart. Pero si no, desde Arpat está perfectamente. Yo les voy a enviar el TXT y como les dije, ustedes solo trabajan sobre ese código y pues cuando terminen una regla de despacho lo envían. Pero, ¿qué es lo que tienen que enviar cuando terminen una regla de despacho? Si digamos, yo voy a tener esta estructura en el código de acá, ¿verdad? En el de la aplicación. ¿Ustedes qué es lo que nos tienen que enviar? La función. Dicen, acá está la regla de despacho. Pero claramente, si una regla de despacho es muy compleja, va a estar compuesta de varias funciones, van a haber funciones que se reutilizan. Al final, lo que nos van a tener que enviar realmente es todas las funciones que implementen en la clase, ¿cierto? Todas las funciones es lo que nos van a enviar. Y ya, creo que eso sería todo. Vemos.